Sí, qué bueno estar aquí en otro programa Tiempo de Dios en su canal Vida TV. Esta noche vamos a ver cómo podemos despertar al espíritu, porque muchas veces estamos transitando por épocas de apatía, de desgano espiritual, no queremos orar, no tenemos entusiasmo, ni nos preocupamos mucho por la obra de Dios. Es curioso porque el profeta Ageo tuvo la tarea profética de tener que dar un mensaje a Zorobabel, a Josué y al pueblo de Dios en una época bien difícil. Bueno, sencillamente habían estado en cautividad por 70 años, primero bajo la bota del imperio babilónico, los israelitas, los judíos. Eh, la bota babilónica y también la bota medo-persa. Pero en el 538, Ciro, un dictador, pudiéramos decir, o un líder, un rey a persa, le dio la oportunidad, guiado por Dios, mire qué tremendo, a un rey impío, sin embargo, fue usado por Dios. E Isaías incluso habló de Ciro. En el 538 antes de Cristo, Ciro hace un edicto donde le da la oportunidad a los judíos de regresar a su tierra de Israel, después de 70 años de cautividad. Poderoso, poderoso, 70 años en el exilio, donde ellos lloraban su tierra, donde habían sido arrancados a la fuerza por el imperio babilónico y llevado y esparcido en todo el imperio. Así que de pronto Ciro, este rey persa, pone el edicto de que pueden regresar. Bueno, regresa un primer grupo, regresaron en tres grupos diferentes, pero el primer grupo que regresa es bajo el liderazgo de Zorobabel, el gobernador Zorobabel, Josué, que era sacerdote en ese tiempo de turno, ¿verdad? Para la nación judía en el exilio, regresan de la cautividad. Aproximadamente regresaron unos 50,000 en ese primer grupo. ¿Cuál era la tarea de estos que habían regresado? La tarea era, en primer lugar, reconstruir el templo. Mire qué interesante, la nación judía se preocupaba antes de reconstruir la ciudad y de reconstruir las murallas, que fue el segundo paso que hicieron. Lo primero era reconstruir el templo, porque la adoración debe ser lo primero. Dios debe estar en el centro de nuestras vidas, de nuestras casas, de todas nuestras motivaciones. Así que ellos dijeron, lo primero para reconstruir, lo primero que tenemos que hacer cuando regresemos de este exilio es reconstruir el templo. Y se pusieron y dieron mano a la obra y comenzaron a construir y a edificar el templo. Claro, algunos comenzaron a criticar, como siempre, a criticar, sobre todo los samaritanos y algunas otras tribus esparcidas y que habían quedado allí como un remanente. Comenzaron a criticar a Zorobabel, a Josué y también al pueblo. Pero ¿cómo es posible que ustedes vayan a edificar este templo en el cual no tienen ni recursos? ¿Cómo es posible que estén edificando este templo? ¿No se acuerdan de la gloria maravillosa que tenía el templo de Salomón? Indiscutiblemente que el templo de Salomón, el primer templo que se construyó, tuvo una belleza incalculable, las riquezas eran inmensas y la gloria que descendió en ese templo fue poderosa, solamente comparable con la gloria aquella del tabernáculo de Moisés que caminaba por el desierto y que tipifica nuestras propias vidas. Así que el pueblo comenzó a murmurar y a criticar, porque es muy fácil hablar, pero no hacer. Es muy fácil decir, pero no construir. Es muy fácil criticar aún en las iglesias, pero no poner mano en la obra. ¿Cuántos a veces no critican y dicen, no, ¿por qué no se hace esto? ¿Y por qué el pastor no hizo aquello? ¿Y por qué no se hace esto en la iglesia? Pero no ponen mano a la obra, ni ellos se disponen para hacer. Eso era lo que estaba ocurriendo en esta ocasión. Estaban criticando, comparando, haciendo una competencia o estableciendo una competencia. Por supuesto que ese templo que estaban construyendo no podía tener la belleza, ni la magnificencia, ni el poder, ni la gloria que tuvo el templo de Salomón. En primer lugar, porque este es un pueblo que acaba de regresar de la cautividad, 70 años
70 años en cautiverio. Comenzaron en el 536 llenos de esperanza. Esdras nos habla de esto. Llenos de esperanza comenzaron a reconstruir, pero las críticas, el desafío a este templo, el desafío a la mano de obra, a los recursos que tenían, los paralizó. Así que los samaritanos vinieron para interrumpir la obra del templo y el pueblo se volvió espiritualmente apático, dejaron de edificar. ¿Saben por cuántos años dejaron de edificar? Nada más y nada menos que por 16 años. Ustedes se pueden imaginar 16 años paralizada la obra de Dios, ese templo, la adoración, el deseo de acercarse a Dios, el deseo de tener comunión con Dios, el lugar santo, el lugar donde el pueblo se congrega, la asamblea de los santos. Sencillamente se paralizó la obra. Se paralizó la obra, entraron en una apatía espiritual, se desenfocaron y entraron en un letargo espiritual. Y cada cual se volvió a sus casas, cada cual se volvió a sus asuntos personales de una manera egoísta. Pero llega el profeta Ageo, es un profeta tremendo, uno de los profetas menores, y Zacarías, que fueron esos profetas que vivieron post-exilio. O sea, tuvieron la oportunidad de poder profetizar después del exilio. El profeta Ageo y el profeta Zacarías. El profeta Ageo viene y confronta a la nación y confronta al pueblo, pero sobre todo confronta al liderazgo. Confronta a Zorobabel, que era el gobernador, y confronta a Josué, que era el sacerdote, diciendo: ¿qué está pasando en medio de ustedes? Ustedes han dejado la obra de Dios para volverse a sus cosas personales. Es como cuando muchas veces nos olvidamos de las cosas del Señor y nos enfrascamos en nuestra casa, en mis asuntos, en mis finanzas, en mis hijos, en mi trabajo, y nos olvidamos de la adoración, del tiempo a Dios, del domingo reunirnos, de tener días en la semana para compartir un altar familiar, para buscar la presencia de Dios. El pueblo descuidó la presencia de Dios, entró en un letargo espiritual. Muchas veces aflojamos nuestra relación con Dios, aflojamos en nuestra intimidad con Dios. Qué tremendo. El pueblo tuvo temor, se dejó atemorizar por las críticas, por las críticas. Miren este templo tan pequeño. Por supuesto que ellos no tenían los recursos ni los medios que había tenido Salomón, que fue el hombre más rico de la tierra. No tenían los recursos que tuvo todo el imperio, ¿verdad?, bajo el dominio de Salomón. Israel estuvo bajo el dominio de Salomón y verdad, y Salomón fue su rey después de David, su hijo Salomón, y tuvieron riquezas y grandezas, y Dios le dio a Salomón sabiduría para hacer riquezas. Pero este no era el caso ahora. Esta es una nación que ha llegado devastada, una nación que ha llegado sin recursos, una nación que ha llegado apaleada, una nación que ha venido del exilio, exiliados que han venido sin recurso ninguno, pero con el buen deseo de servir a Dios, con el buen deseo de levantar lo que el enemigo había destruido. Pero qué triste cuando las cosas externas, ¿verdad?, las críticas, las murmuraciones, cuando muchas veces somos apaleados por circunstancias de la vida, por situaciones difíciles, y menguamos en lo primero que Dios nos ha mandado. Y lo primero es la intimidad con Él. Lo primero es la adoración. Lo primero es nuestra relación con Dios. Así que miren lo que dice Ageo, y les invito a buscar Ageo capítulo 1, en el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo
para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, o sea, la casa del Señor, está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, Jehová Gibor, el Dios de las batallas. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Qué triste la condición del pueblo. Ellos descuidaron lo primero, su relación con Dios, y se volvieron a sus casas artesonadas, a fabricar lo suyo, a adornar todas sus cosas personales. Ellos se volvieron egoístamente y olvidaron lo que Dios tiene como prioridad en la vida. Olvidaron el primer amor, que es a Dios. Así que comenzaron a trabajar, pero nada les salía bien. Comían y no se saciaban. Se vestían, dice, y no se calentaban. Y todo el jornal, todo ese jornal y toda la paga de ese jornal se iba por saco roto. Quiere decir que lo que entraba por un lugar se les iba por el otro. Y así a veces hay personas, como no ponen a Dios primero, todo lo que entra por una parte se les va por otra. Y dicen, yo no entiendo por dónde se me van las finanzas. Yo no entiendo por dónde se me van las finanzas de mi vida. Cuando no es el carro roto, es la casa rota, cuando no es problemas en el trabajo, situaciones con la familia, porque han descuidado lo primero. Se han vuelto egoístas y se han concentrado y están trabajando en sus propias fuerzas, en sus propios intereses. Pero Dios dice en su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, Dios te quiere añadir muchas cosas, pero en primer lugar, la prioridad de tu vida debe ser buscar, y la prioridad de mi vida debe ser buscar el reino de Dios. Si buscamos el reino de Dios y lo ponemos en primer lugar en nuestros corazones, el primer amor de nuestras vidas, la primera prioridad, en la escala de valores ponemos las cosas del reino en primer lugar. Tenga la plena seguridad, hermano, amigo que nos escucha, hermana que nos estás escuchando, amiga que nos estás escuchando en este día. Tenga la plena seguridad que el Señor te añadirá lo que tú necesitas. Él añadirá. Y si no, será como un saco roto. Echas por aquí y se va por allá. Echas por aquí y se va por allá. Así que eso era lo que le estaba diciendo el profeta Ageo. Ustedes están concentrados en los suyos y no prosperan. Ustedes están pendientes de los suyos, han entrado en una apatía espiritual, en un letargo, y no pueden prosperar, porque lo primero es la vida espiritual. Lo primero es lo que Dios quiere darte dentro de ti, en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, que es lo que verdaderamente edifica, alimenta, trae gozo, trae esperanza, las cosas de Dios. Así que el Señor continúa hablando a través del profeta Ageo, y dice en el versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. El Señor estaba verdaderamente triste y estaba hasta enojado de que su casa estaba desierta y que ellos cada uno estaba pensando en lo suyo. Así estamos en los días de hoy. La gente no piensa en las cosas de Dios, ni quiere a veces ir al templo, porque están en lo suyo. El domingo con mi familia, el domingo en el bote, el domingo con mi casa, el domingo en el barbecue, el domingo. Pero sencillamente están descuidando las cosas supremas de Dios. Y dice, cada uno corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Mira lo que dice la palabra. Se detuvo la lluvia, o sea, no tienes el fruto, y la tierra detuvo sus frutos. No tienes el fruto que tú deseas. Siembras mucho y recoges poco. Te fanas mucho y no recoges nada. Y todo lo que lo recoges se va en un saco roto. Entra por un lugar y sale por el otro. Así que este era Ageo hablándole al pueblo de Dios. Pero mire qué interesante. Qué bueno es prestar atención a la palabra de Dios. Qué bueno es escuchar cuando Dios aún nos regaña, cuando Dios aún nos llama la atención, cuando Dios nos dice, no estás haciendo bien.
Debes alinear tu vida. Debes alinear tu vida y buscar la prioridad, lo primero, ¿verdad? Alimentar tu espíritu, levantar tu casa. Y tu casa eres tú mismo también. Tu relación con Dios, ¿verdad? Porque el culto más hermoso, la adoración más hermosa que se pueda dar es en el corazón del hombre. Así que en el versículo 12 del capítulo 1 de Ageo dice, yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, que era el gobernador, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, o sea, los líderes espirituales, los líderes de gobierno y también el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. No solo yo, sino que temió. Dijo, estamos haciendo algo equivocado. Nos hemos equivocado. Estamos en un letargo, en una apatía, en una inapetencia espiritual. Estamos débiles. Hemos sido egoístas. Estamos nada más que pensando en nosotros mismos y en mis asuntos, mis problemas, mis situaciones. Y hemos olvidado el venir a Dios, el buscar a Dios, el tener a Dios como nuestro refugio. Así que hoy les exhorto a cada uno de ustedes, como me exhorto a mí misma, a que Dios sea lo primero. Oh, no pase un día sin tener una comunión con Dios. No pase un día sin levantar su templo de adoración al Señor. No pase un día que usted descuide el venir en oración o leer aunque sea un versículo de la palabra del Señor. Pero el tener ese contacto, esa intimidad, a veces oímos muchas cosas, tenemos tiempo para teléfonos, para casas, para personas, para asuntos personales, pero lo menos que tenemos tiempo es para buscar la presencia de Dios. Así que Ageo está hablándole a la nación como profeta de Dios y Zorobabel, Josué y todo el resto del pueblo prestó oído, dice, a la voz del Señor y las palabras del profeta Ageo, como había sido enviado por el Señor, y temió el pueblo, dice en el versículo 12, delante del Señor. Temió, no solo yo, sino que temió. Dijo, verdaderamente no estoy haciendo el bien. Señor, perdóname. Hubo un arrepentimiento, un reconocimiento. El pueblo temió, el pueblo supo que no estaba junto con sus líderes, no estaba haciendo lo que Dios estaba pidiendo. 16 años parada la obra del Señor. 16 años que habían dejado una obra inconclusa. ¿Cuántas veces no hemos dejado cosas inconclusas, ministerios inconclusos, cosas que Dios nos ha dado, dones, talentos que Dios nos ha dado y no lo estamos poniendo en función de lo que Dios quiere? Hemos dejado tareas inconclusas, bendiciones inconclusas, mensajes inconclusos. Y el Señor nos dice hoy, levántate, ¿verdad? Escucha, teme, ¿verdad? Y ven a mí de nuevo. Entonces, en el versículo 13, Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Qué bueno cuando el pueblo escuchó, cuando el pueblo puso temor y hubo temor en el corazón de ellos hasta el punto que reconocieron. Posiblemente se arrepintieron por ese temor de Dios, reconocieron el mal en el cual estaban, oyeron la palabra de Dios porque hasta ahora estaban oídos sordos. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, y despertó el Señor, despertó. Mire qué interesante, estaban dormidos. Estaban en un letargo, en una apatía, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Así que muchas veces nuestro espíritu está dormido. Sí, estamos alerta, trabajamos, nos movemos, pero nuestro espíritu está dormido. El espíritu no está alerta a la voz de Dios. El espíritu no está conectado con el Señor. Así que despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, no solo de Zorobabel, y el espíritu de Josué, el sacerdote, el sumo sacerdote, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Cuando los líderes fueron despertados, también el pueblo se despertó, o sea que todo el pueblo despertó el espíritu, porque estaban en una apatía, en una dormidera espiritual. Pero el Señor tenía que levantarlos, sacudirlos,
decirle, ustedes están trabajando y no tienen fruto del trabajo, ustedes están afanando y no están recogiendo la cosecha que deben recoger, ustedes están haciendo muchas cosas, pero no están alineados con la voluntad de Dios. Muchas veces estamos trabajando en nuestras propias fuerzas, pero no conforme a la alineación de la voluntad divina. Así que es muy importante que le digamos al Señor, ¿qué tú quieres de mí? No lo que yo haga. A veces hacemos más, tenemos más esfuerzos, sudamos más. Quizás sudáramos menos, hiciéramos más esfuerzos si nos dejáramos llevar por la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no añade tristeza alguna, dice la misma palabra. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta y no añade nada, ¿verdad? Contrario al gozo y a la alegría que el Señor nos quiere traer. Dice, no solamente despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, sumo sacerdote, sino que el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron, oigan esto, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y vinieron y trabajaron. Se había paralizado la obra, se había paralizado el encuentro con Dios, se había paralizado el lugar de adoración, se había paralizado, ¿verdad? El culto a Dios, se había paralizado su relación con Dios porque no tenían templo. Y en ese tiempo era muy importante un local, un lugar para ir a adorar. Así que qué tremendo. El Señor hoy nos llama a que usted no detenga la obra de su propio templo. Usted es el templo de Dios. ¿Sabía usted eso? Usted es el templo de Dios, la casa, la morada, el tabernáculo andante que camina, como aquel tabernáculo que se movía de un lugar a otro y que la gloria del Señor estaba sobre él. Cuando la gloria del Señor ahí se paraba, el tabernáculo se detenía. Y cuando la nube de gloria se levantaba, el tabernáculo caminaba. Porque así somos en este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Somos tabernáculos andantes, casas movibles, casas de campaña, pudiéramos ponerle así, en un mundo tan frágil. Pero nos movemos y donde quiere que la iglesia se mueva, ahí está el poder de Dios. Así que nosotros, nuestro templo, debe levantar adoración a Dios y debemos edificarlo. No para la edificación de su propio templo, no para la edificación de la casa del Señor, que es usted mismo. Tampoco pare la edificación, el venir y trabajar en la congregación o en la casa o en el templo o en la iglesia que Dios lo ha ubicado. Trabaje también ahí, porque ¿qué cosa es iglesia? Iglesia viene del griego eclesía, que significa congregación de los santos, comunidad de fe, familia de Dios. Así que es muy importante congregarse, ir y recibir, ir y recibir, porque ahí en la congregación de los santos el Señor envía bendición y vida eterna. Qué importante, ahí recibimos, ahí conocemos, ahí somos instruidos, ahí somos edificados, ahí recibimos la palabra de instrucción y de edificación para ser levantados como casa espiritual, como piedras vivas, decía Pedro, y casa espiritual. Así que muy importante eso, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, decía Pablo. No deje de congregarse, porque es importante el estar reunidos en la familia de la fe, pero también no deje de cultivar y de fortalecer y de edificar su propio templo, que es usted mismo. Usted mismo es el templo del Señor. El Señor habita no en templos hechos con manos humanas, sino en el corazón del hombre, en el templo, en tu casa, ¿verdad? Ahí vive el Señor. Así que el Señor estaba instando al pueblo a despertar el espíritu y volverse a él y trabajar y edificar en la obra del Señor. En Ageo 2:1, Ageo 2:1, sigue hablando el profeta y dice así: en el mes séptimo, los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está hablando de la casa o del templo de Salomón. ¿Y cómo la veis ahora? Está hablando la que están construyendo, que era bien pequeña en comparación al templo de Salomón. Este es el segundo templo, el que levantó Zorobabel, ¿ok? Josué y el resto del pueblo. Era pequeño porque no tenían los recursos, como le dije, ya que
recién habían llegado de un exilio. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ah, les parecía poco. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Muchas veces porque vemos cosas pequeñas o empezamos con cosas pequeñas, nos desalentamos. No se desaliente. Si usted tiene una congregación pequeña o usted ve que quizás pueda tener un tiempo pequeño en la búsqueda de Dios, no se desaliente. O no tire la toalla. No diga, no voy a continuar porque es muy poquito, mi congregación es pequeña, mi tiempo con Dios es poco. No. Dios ama los pequeños comienzos, porque en los pequeños comienzos está la simiente de la multiplicación. Mire, una semilla pequeña puede traer mucho fruto. Así que usted comience, no se detenga. No es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora Zorobabel, le dice el Señor, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, no tenían ánimo, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Qué bueno, no es muy grande la obra, no importa, pero esfuérzate, anímate. No es muy grande lo que vas a emprender o lo que estás emprendiendo, o quizás el ministerio que tú tengas, o quizás las cosas que estés haciendo en la obra del Señor, pero Dios dice, no te detengas, cobra ánimo, no te detengas, sigue adelante en ese negocio, sigue adelante en ese trabajo que quizás te parezca un tanto pequeño, que no ganas mucho. Dice el Señor, esfuérzate, cobra ánimo. Si es de Dios, Dios te va a bendecir. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Qué bueno es saber que ya sea lo pequeño o en lo grande, Dios está con nosotros. Pero el Señor lo que quiere es que despertemos el espíritu, cobremos ánimo y pongamos mano a la obra, a trabajar en lo que Él nos ha encomendado. Hay tareas que quizás tienes guardadas, hay cosas que no has cumplimentado, hay cosas que quizás las has dejado, las has procrastinado, las has dejado para después. Pero el Señor te dice en este día, por favor, pon manos a la obra, porque yo estoy contigo. Según dice en el 5, Ageo 2:5, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Y cuál fue el pacto? El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo estaré con ustedes todas las jornadas. Aún en el desierto Dios estaba con ellos y Dios los cuidaba de día y de noche con la nube de gloria. Y el Señor les proveía en medio del desierto todo lo que ellos necesitaban. Así que el Señor le está recordando a su pueblo a través del profeta Aqueo, muchos años después. Miren cómo las promesas del Señor nunca fallan ni se limitan. Así dice el Señor. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. O sea, no te preocupes por los recursos. Cuando Dios te da una visión, Él dará la provisión para esa visión. Así que no te preocupes de los recursos. Cuando Dios te llama a algo, Él hará, ¿verdad? Te respaldará en aquello que Él te ha encomendado. Mía es la plata y mío es el oro. Y algo más le dice el Señor a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo. La gloria postrera, esta que ustedes ven tan pequeña, esta que ustedes no le dan mucha importancia y la cual han detenido por 16 años. Y ahora los estoy animando para que trabajen, cobren ánimo, se esfuercen y despierten el espíritu y se pongan a trabajar. Les voy a decir algo, dice el Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, de esta que les parece pequeña, será mayor
que la primera. Y mira que la primera tuvo gloria. La primera casa, el primer templo tuvo gloria. El templo levantado por Salomón. Y este segundo templo levantado por Zorobabel, Josué y el pueblo después del exilio era pequeño. Pero el Señor le dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y el Señor está hablándole también del deseado de todas las naciones. Está hablando del Cristo de la gloria que vendría. El Cristo de la gloria que vendría y vendría a nuestro templo. Miren, no importa que seamos pequeños, no importa que no tengamos muchos dones y talentos, pero el Señor viene a habitar en nuestro templo. Y déjame decirle, la gloria de tu vida, la gloria que descenderá sobre tu vida, será mayor que la gloria que descendió sobre la casa de Salomón o el templo de Salomón. Será mayor porque el Cristo de la gloria, el deseado de todas las naciones, viene a nosotros. Por supuesto, también está hablando de la gloria, del resplandor, de la segunda venida del Señor y de la instalación del Señor en medio de su pueblo. Y a Zorobabel, por último, con esto terminamos. A Zorobabel el Señor le dice una palabra también de aliento. En los líderes también el Señor les da una palabra de aliento. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Y sabes una cosa, Zorobabel, mi palabra y mi trabajo no es, dice allí en Zacarías 4, hablándole también a Zorobabel, el profeta Zacarías. Mira lo que dice Zacarías 4, versículo 6. Esta es palabra del Señor a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No vas a hacer esta obra, ni la vas a levantar, ni vas a poder llegar al éxito en tus propias fuerzas. No importa que sea pequeña la obra, la gloria de esta casa, la gloria de tu vida, lo que Dios quiere derramar sobre ti será mayor que lo primero que has recibido o lo que recibiste el año pasado, porque Dios tiene cosas nuevas para ti. Pero algo más te he puesto como anillo de sellar, te he dado autoridad y poder, Zorobabel. Y sabes una cosa, te recuerdo que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No vas a levantar eso que piensas levantar, no vas a hacer absolutamente nada que piensas hacer en tus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. Recuerda, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Despertar el espíritu. Eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Nos vemos en otro programa, Tiempo de Dios, a través de su canal favorito de Vida TV. Que Dios le bendiga mucho en este año 2023.